Listo, mi amigo. ¿Quieres ir poniendo tu presentación? Hola, a ver, déjame compartir mi... Tu pantalla. Ah, espérame, déjame ver si te da permiso ya. Tú me dices. Excelente, excelente. Listo. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver. Bueno, pues muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Agradeceríamos si comparten nuestra publicación para que más personas, más profesionales, estudiantes de veterinaria puedan ver esta interesante conferencia. Mi nombre es Rubén López, soy director de Aquapat y en esta ocasión tenemos el gran gusto de invitar a un gran amigo, al médico Sebastián León Cetina. El doctor Sebastián es médico veterinario zootecnista, egresado de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. También estudió en el Departamento de Patología, la especialidad, bueno, en la Facultad de Veterinaria de la UNAM, la especialidad de diagnóstico veterinario anatomopatológico, y también estudió la maestría en el Departamento de Farmacología en el Instituto Nacional de Cancerología, la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Ciencias. Y bueno, como parte de su ejercicio profesional, ha trabajado en varios laboratorios de diagnóstico, tanto pues en México, en Oaxaca, en la práctica privada. Ha publicado pues numerosos presentaciones de trabajo en congresos nacionales e internacionales, impartido varias conferencias también, ha asistido a numerosos congresos. Bueno, tiene 5 publicaciones en revistas de difusión y está certificado por el Conservet como patólogo veterinario. Actualmente es anatomopatólogo en el Laboratorio de Diagnóstico Bajío, en el estado de Querétaro. Y bueno, pues muchas gracias, Sebastián, por haber aceptado nuestra invitación. Te cedemos la palabra para comenzar con esta conferencia. Gracias. Ok, ¿me escuchan bien? No sé si Sí, se todo se escucha. escucha bastante bien. Va acá, perfecto. Bueno, pues muy buenas noches. Muchas gracias a Rubén por la presentación. Pues bueno, la plática que vamos a comenzar a dar es sobre herramientas diagnósticas para la identificación de neoplasias. Cabe resaltar que esta plática es meramente orientativa y dentro de la plática agregué varios casos de interés que he visto durante mi estancia aquí en Querétaro. Entonces, comenzamos. Primero, para que nosotros podamos comenzar a saber, bueno, a poder diagnosticar una neoplasia, tenemos que saber qué es una neoplasia. Es un grupo de enfermedades caracterizadas por el crecimiento excesivo y descontrolado de células que invaden y dañan tejidos. Eh, una neoplasia, a diferencia de un tumor es un aumento de tamaño de un tejido y una neoplasia como tal es un crecimiento exacerbado de células. Entonces, ¿cómo se puede llegar a originar una neoplasia? Nada más vamos a hacer una pequeña revisión. Esta es una visión bastante antigua, pero la verdad ha generado mucha controversia y a mí me agrada mucho cómo lo trabajan. La hipótesis de los dos impactos. Se divide en dos. El primero, que es hereditario. El primer impacto es un cambio genético que se hereda de un progenitor afectado por lo que está presente en las células del cuerpo. El segundo impacto que refieren es una segunda mutación, pero que ocurre dentro de las células del cuerpo. O sea, son dos procesos distintos, pero que llegan a suceder en el individuo. Y el espontáneo, eh, este se refiere a que ambas mutaciones ocurren dentro de una única célula cuya progenie forma el tumor. Bueno, ¿qué tanta incidencia hay de neoplasias en pequeñas especies? Pues es bastante elevada. Yo creo que
no sé qué tantos clínicos tengamos aquí en la charla, pero realmente la incidencia es muy elevada. Me puse a buscar un poco sobre incidencias, la verdad no quise poner muchas gráficas, solamente puse esta parte que la encontré. Aproximadamente uno de cada 4 perros en algún punto de su vida desarrollará una neoplasia. Casi la mitad de los perros mayores a 10 años desarrollan neoplasias o desarrollarán neoplasias. Yo creo que tienen, o la mayoría de los clínicos, ya sea en México o en alguna otra parte de Latinoamérica, bueno, en el mundo, pues llega a presentar, por lo menos durante su semana, puede llegar a presentar alguna consulta que tenga que ver o está relacionada con un paciente oncológico. Bueno, para que nosotros podamos hacer un diagnóstico en un paciente oncológico como tal, vamos a encontrar varios tipos de pacientes. El primero es el paciente que tiene una lesión visible. ¿Qué quiero decir con una lesión visible? Que nosotros lo estamos observando como tal. Entonces, la primera imagen, a ver, déjenme poner puntero láser. Ok, creo que sí se ve ahí en mi puntero láser. Entonces, la primera imagen es esta imagen de un gatito, es una imagen de la UNAM, de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, en patología, donde podemos observar pues una lesión bastante característica, una lesión ulcerativa con pérdida de la continuidad de la piel y muy seguramente tiene pérdida de la continuidad de la estructura ósea. Entonces es una lesión muy visible, que nosotros al momento no hay necesidad de que nosotros al momento de hacer el examen lo encontremos, sino muchas veces el propietario lo lleva porque ya observa esa lesión. Otra lesión que nosotros podemos encontrar son las lesiones que al examen físico, ya sea por algún signo que llega a presentar el perro, nosotros podemos encontrar las neoplasias o en su defecto al momento de que los llevan muchas veces a estética o los llevan por cualquier otra cosa y en el examen físico podemos llegar a encontrar estas neoplasias. Como por ejemplo en este caso estamos observando este tejido de nueva formación discretamente, bueno, marcadamente pediculado que se encuentra justamente en la lengua. Y existen otras neoplasias que no son visibles y que requerimos de algunas pruebas diagnósticas para que nosotros podamos determinar su presencia. Por ejemplo, en este caso estamos observando una imagen macroscópica de un corte transversal de un testículo en donde podemos observar un crecimiento neoplásico. Ok, bueno, para que nosotros podamos hacer un abordaje adecuado, hablando en la parte clínica, específicamente en oncología, debemos de hacer una muy buena historia clínica. Esto no solamente es para el clínico, sino también para las personas que van a colaborar con el clínico. Cabe resaltar que, bueno, por lo menos en varias ciudades de México, tenemos la oportunidad de poder colaborar con varias partes diagnósticas. Está la parte clínica, está la parte patológica y también están, por ejemplo, la parte de imagenología y también la parte de diagnóstico especializado, que son los oncólogos clínicos. Entonces, muchas veces una buena historia nos va a ayudar a nosotros a poder formar un buen caso y al momento de compartirlo, que no queden esas dudas precisamente tanto con las personas que van a colaborar o si en algún punto este caso se va a referir hacia otra clínica veterinaria, que es lo que muchas veces llega a suceder. Primero, en la historia clínica, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Que preguntarle a los propietarios cuándo se observó, desde cuándo lo llegó a observar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener cuál es el tiempo aproximado que lleva de crecimiento o, en su defecto, cuándo comenzó con los signos clínicos. Por ejemplo, la lesión que les mostré en lengua, que, bueno, en este caso el animal presentaba inapetencia, presentaba sangrado por la boca. Entonces, todo eso a nosotros nos ayuda mucho para poder hacer una correlación y estimar un tiempo de cuánto es lo que, más o menos el aproximado que llega a presentar esa neoplasia el paciente. El aspecto macroscópico es muy importante al momento de nosotros observar la neoplasia como tal, porque eso nos ayuda a poder determinar cómo se encuentra el tejido, si está infiltrando, si no está infiltrando,
si en este caso está ulcerado, no está ulcerado. Hay unos, bueno, más adelante les voy a enseñar una lista de cuáles son las partes de la descripción macroscópica que nosotros tenemos que tomar para que nos pueda ir orientando hacia la parte del diagnóstico. La localización anatómica es muy importante, en dónde se está originando el problema y si está afectando órganos adyacentes, el ritmo de crecimiento, si es un crecimiento lento, si es rápido, si fue moderado. También eso es importante, hacer una correlación. En el caso del ritmo del crecimiento, ahí hay que correlacionar la parte clínica, bueno, la parte que te comenta el propietario con lo que nosotros estamos observando, porque hay algunos propietarios que el clásico de le salió ayer y, o sea, esto no le salió ayer. Entonces, esa parte también hay que saberla correlacionar. La relación con las estructuras adyacentes, como se los comentaba, si llegan a hacer alguna infiltración hacia los tejidos que puedan llegar a tener hacia los lados o muchas veces los linfonodos regionales, y la metástasis a distancias. En este caso, hay algunos médicos que dentro de su protocolo ellos ya manejan, al momento de que están observando una lesión que les llega a sugerir procesos neoplásicos, muchas veces ya hacen todo el examen o en este caso se esperan a que tengan un diagnóstico citológico, histopatológico y a partir de ahí hacen un mapeo general para poder hacer una estadificación clínica y ya así poder determinar si el perro tiene un melanoma en boca, determinar cómo están los campos pulmonares o si en este caso el perro tiene una lesión ulcerada en miembro o en glándula mamaria, una perra que tenga una lesión en glándula mamaria, pues determinar si tiene metástasis a órganos en cavidad. Okay. Bueno, los linfonodos regionales son muy importantes que nosotros sepamos reconocer cuáles son para que con base en la lesión que nosotros estemos observando, es importante que al momento, muchas veces algunos médicos lo hacen ya en segundas, en segundas visitas o segundas citas clínicas, pero es importante que desde un principio, cuando ustedes los llegan a reconocer o cuando llegan a reconocer una lesión, lo primero que hagan es evaluar la lesión y, por segundo, empezar a verificar cómo se encuentra este linfonodo que está adyacente, porque eso nos va a poder ayudar a determinar, pues en primera instancia, qué es lo que nos estamos enfrentando, si hay o no hay una metástasis. Y bueno, esta imagen que les puse aquí es una imagen que obtuve de internet, se me hace bastante práctica, muy sencilla. Igual, si en este caso ustedes tienen dudas, pueden buscar libros de anatomía para poder tener con mayor precisión cuáles son los linfonodos regionales a la zona en donde se llegue a encontrar el tumor. Y bueno, aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, este perrito tenía el poquitlio bastante aumentado de tamaño y pues resulta que previamente ya tenía un diagnóstico histopatológico de melanoma en una falange. Entonces, pues se tomó la punción y resultaba que ya tenía metástasis en el linfonodo. Entonces aquí, por ejemplo, ya una vez tomando en cuenta que ya tenemos metástasis en el linfonodo popitlio, siempre es importante ir revisando para poder hacer una estadificación y al final pues emitir un pronóstico adecuado, ver realmente qué es lo que va a seguir después de que terminemos de hacer el diagnóstico en todo nuestro paciente. Ok, bueno, dentro de los análisis que tenemos que hacer, existen 3, o sea, los análisis de rutina, estos no solamente son exclusivos para, para pacientes oncológicos, sino que la mayoría de los clínicos los hacen de rutina, que es una bioquímica clínica, un hemograma y un urinanálisis. En el caso del hemograma es indispensable que se realice como tal un hemograma, no una biometría hemática. La biometría hemática como tal es el análisis pues en el equipo, pero en el caso del hemograma nos ayuda mucho que se haga la evaluación del frotis, principalmente en casos de linfoma de estadio 5 que podemos llegar a encontrar linfoblastos circulantes. Entonces eso nos puede ayudar a hacer un pronóstico. Ahora, ¿qué otros hallazgos podemos encontrar? En el caso de la bioquímica clínica, síndromes paraneoplásicos, hipercalcemia, a grosso modo la calcemia y la hipergamaglobulinemia. En el caso de la hipercalcemia, ¿qué nos puede llegar a generar hipercalcemia? Carcinoma de las glándulas perianales, linfoma, neoplasias en tiroides, carcinomas en glándula mamaria. La hipergamaglobulinemia, linfoma, mieloma y plasmocitoma.
Bueno, en el caso del urianálisis, el urianálisis como tal sí nos puede ayudar a muchos, de hecho uno de los principales diagnósticos que se utiliza el sedimento urinario es para hacer la evaluación de los cristales y la identificación. Y en algunos casos se puede llegar a encontrar bacterias. Por ejemplo, en este caso estamos observando unas bacterias gram y podemos ver aquí, de hecho, podemos ver hasta qué sexo era el animal, perdón, sí, el paciente como tal. Era un macho porque podemos ver ahí los espermatozoides. Y bueno, las bacterias que son gram negativas. Pero además, no solamente podemos llegar a encontrar bacterias gram negativas, sino también podemos hacer una evaluación de las células que podemos llegar a encontrar. A lo mejor es un paciente que está haciendo un examen de rutina, pero llegamos a encontrar estas células y, ojo, esto ya nos llama la atención. Entonces, si seguimos haciendo la evaluación, muchas veces las bacterias pasan a segundo término y pues en este caso ya vemos unas células neoplásicas. Entonces, siempre es importante que nosotros no solamente lo hagamos estos estudios de forma rutinaria, sino también principalmente cuando tengamos un paciente oncológico. La mayoría de estas lesiones muchas veces son lesiones que se pueden llegar a encontrar de forma incidental. Bueno, dentro de las pruebas de imagenología, aquí me faltó poner una, la resonancia magnética, pero tenemos los rayos X, el ultrasonido, la tomografía y la resonancia magnética. Dentro de los rayos X, pues bueno, la mayoría de es una prueba bastante rápida. Yo creo que independientemente de que no cuenten con un lugar o una persona médico veterinario que se especialice en esta área, muchas veces pueden hacer las tomas con algunos médicos humanos y nos ayuda bastante a poder determinar qué tan infiltrante pudiera llegar a estar la neoplasia. Por ejemplo, este caso es un caso que me tocó en la universidad donde podemos ver que, bueno, no está infiltrando cavidad, pero pues está bastante adherido, específicamente en este caso. ¿Qué fue lo que nos encontramos? Pues resultó que era un sarcoma, donde se hizo la evaluación citológica y posteriormente se hizo la evaluación histopatológica. En ultrasonido, el ultrasonido realmente es una herramienta bastante útil. La mayoría de los veterinarios, de hecho ahorita está en boga mucho realizar la imagenología, es bastante bueno. Sin embargo, hay médicos que se dedican y que son especializados en esta área, donde pues nos puede ayudar muchas veces a poder hacer una interpretación basada en, pues en este caso, en su experiencia. Y bueno, en este caso tenemos un paciente en donde se hizo el ultrasonido ocular y bueno, al momento de que hicieron ultrasonido encontraron un tejido de nueva formación, optaron por hacer la enucleación y pues resulta que al momento de hacer la enucleación encontramos una neoplasia intraocular, que resultó ser un melanoma. Otra función como tal del ultrasonido es la citología guiada. Esta por lo regular se llega a ocupar, pues ahora sí, de forma intrahospitalaria, cuando de hecho están haciendo el ultrasonido para hacer la evaluación de la masa. Y en este caso, el médico veterinario tiene la expertise, el imagenólogo veterinario tiene la expertise para poder hacer la toma. Muchas veces la hacen en ese momento y las envían. Eso la verdad ayuda bastante, principalmente porque nos puede dar un pronóstico o un acercamiento muy detallado a qué es lo que nos estamos enfrentando. Y además que, pues, a diferencia de hacer una laparotomía exploratoria, pues es poco invasivo y se puede tomar bastante rápido. En este caso, pues estamos haciendo, se hizo una evaluación y resultó tener un isosarcoma hepático. También la tomografía es una herramienta bastante, pues bastante útil. De hecho, a diferencia, sé que muchas veces en algunos lugares, por lo menos en México, no es tan fácil poder contar con un área de tomografía donde te puedan hacer, pues en este caso, la toma, no solamente en tomografía, sino también en este caso en la resonancia. Pero en los lugares donde se pueda llegar a encontrar, la verdad es bastante útil porque nos puede
ayudar a tomar, a ver con precisión cómo se encuentra y qué tan infiltrante está esa neoplasia. Entonces, realmente en el caso de la tomografía sí es bastante útil en algunos casos. Y como les comentaba, hay algunos médicos imagenólogos, la verdad, en el caso de Beten, son bastante buenos para hacer las tomas de las muestras. La mayoría de los imagenólogos con los que trabajamos hacen tomas de muestras bastante buenas. Entonces, aquí, bueno, resultó ser un sarcoma también. En el caso de la resonancia magnética también, la resonancia magnética, la verdad es, muchas veces uno piensa que está bastante alejado del área de veterinaria, pero si se cuenta con el, pues con el servicio y el propietario está dispuesto a acceder, porque tampoco es bastante económico, se puede realizar. Aquí, bueno, estamos observando una resonancia magnética. Pues pasamos a la siguiente para que podamos saber la correlación, donde, bueno, en este caso, pues hay una correlación con base en lo que se está observando en la resonancia magnética con el corte histopatológico. En este caso se optó por realizar la eutanasia del paciente, se realizó un corte histopatológico y bueno, encontramos aquí el proceso neoplásico que resultó ser un meningioma. Ok, en el caso de la citología. La citología es una herramienta bastante útil que como tal les va a servir muchísimo a los médicos veterinarios, principalmente para la toma de decisiones. Es una herramienta que muchas veces nos puede ayudar en la parte práctica. En el momento de que nosotros lo estamos haciendo, en la consulta se puede tomar la citología y nos puede dar una aproximación bastante detallada en algunos casos de qué es lo que estamos encontrando. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de realizar una toma de citología? Primero, es muy rápido. Realmente una toma de citología, como les mencionaba, lo pueden hacer la toma ustedes en su consultorio. Es muy práctico, es económico, solamente gastan en una aguja, una jeringa, las laminillas y listo. Es relativamente no invasivo y ayuda a establecer un diagnóstico y tratamiento en algunos casos en particular. Bueno, también es importante que muchas veces la anestesia pues, no es necesaria, a diferencia de otros procesos, como de una toma de una biopsia. Y bueno, también ayuda a determinar qué proceso es el que nos estamos enfrentando, si es un proceso neoplásico o si es un proceso inflamatorio. ¿Cuáles son las desventajas de la citología? Primero, el material inadecuado. Eso es muy importante. También hay que tomar en cuenta que muchas veces, de hecho hace no tiene mucho me pasó fuimos a tomar una citología y resultó que estaba muy irrigado. Entonces muchas veces la contaminación con sangre puede ser un factor que no nos ayuda a poder determinar qué es lo que estamos observando. La calidad de la muestra, qué tan buena muestra es la que nosotros estamos obteniendo. Si se realizó un buen extendido, no se realizó un buen extendido. También muchas veces si ustedes al momento de que las remitieron, les aplicaron algo, en algunos lugares les ponen un citopón, no me acuerdo cómo se llama, les ponen un líquido. Eso va a depender, eso también lo tienen que hablar ustedes con el laboratorio donde trabajen, porque, por ejemplo, la mayoría de los laboratorios en México trabajan con condiciones tipo Romanowski. Entonces, fijarlas en alcohol muchas veces pues no nos ayuda a nosotros porque no se tiñe de forma adecuada. La metodología mal implementada, como les comentaba, igual eso, no hacer un buen extendido, o muchas veces fijarlas en alcohol, o algunas personas tienen ahí a un lado el formol o las llegan a meter en formol. Ese tipo de manejo muchas veces llega a alterar la citología. Independientemente de que obtengamos un buen material, si no hace un buen manejo, no se puede evaluar. Y bueno, también la experiencia en la interpretación citológica. Esto es muy importante. Muchas veces, pues cuando uno llega a hacer una evaluación citológica, requiere un cierto grado de expertise para que podamos hacer una buena interpretación y tener una aproximación a qué es lo que nosotros estamos observando. Entonces, eso es muy importante cuando ustedes, si es que las llegan a hacer en su consultorio o si las llegan a referir a un laboratorio veterinario.
Y eso también es importante, que ustedes cuando trabajen sus muestras, o preferentemente trabajen sus muestras con laboratorios veterinarios. ¿Por qué? Porque muchas veces me ha tocado casos que los trabajan con laboratorios humanos, y los laboratorios humanos muchas veces tienen otros tipos de clasificaciones a diferencia de los laboratorios veterinarios. Entonces, siempre es importante que cuando ustedes trabajen las muestras, las trabajen en laboratorios veterinarios. Y bueno, también es bastante importante recalcar que en la citología, pues muchas veces no se va a llegar al diagnóstico. O sea, muchas veces vamos a quedarnos en el, ok, es neoplásico, pero no te puedo decir más allá de, ¿por qué? Porque la cantidad de las células o el polimorfismo de las células no me permite poder decirte algo. Pero con eso es más que suficiente. Con eso nosotros podemos tomar una decisión en que prosigue con nuestro paciente. ¿Cuáles son las posibles contraindicaciones? Punto número 1, los testículos. Los testículos no se puncionan, o lo ideal es no puncionar los testículos. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros estamos puncionando un testículo, hay que tomar en cuenta algo muy importante que muchas veces pasamos desapercibidas. Los testículos como tal es una, se puede decir que es un antígeno oculto. Entonces, al momento de hacer una punción, lo que estamos haciendo es un traumatismo. Y si lo hacemos varias veces, al momento de hacer ese traumatismo, vamos a generar un proceso inflamatorio. Sin embargo, como es un antígeno oculto, pues ahora sí, las células germinales, ¿qué quiere decir que es un antígeno oculto? Que no tienen, ahora sí que se reconocen como si no fueran del cuerpo, en pocas palabras. Se reconoce como si no fueran del cuerpo. Entonces puede montar una reacción piogranulomatosa, una reacción a cuerpo extraño, por el hecho de solamente tomar una citología. A mí me ha tocado casos donde llega el testículo con una reacción piogranulomatosa y una neoplasia, pero refieren que posteriormente a la toma de la citología, el testículo aumentó de tamaño y dolía más. Entonces, siempre es importante que tomen, pues en este caso, a reserva la citología en el testículo, principalmente las punciones. En algunos casos, algunos clínicos lo que hacen es de que retiran la pieza, en este caso la fragmentan y hacen una impronta del testículo. Entonces, eso nos ayuda a tener una aproximación a qué es lo que nos estamos encontrando, pero solamente así. Hacer una punción sí es reservado, es hacerlo con cautela. Citología en cavidad que no esté guiada por ultrasonido. Eso también es muy importante. Aventurarse a hacer una punción y no tener ultrasonido es atinarle a lo que sea. Entonces, eso es, aunque suene muy burdo, sí ha tocado casos donde pues muchas veces hacen ese tipo de situaciones. Entonces, lo ideal es, si van a hacer una punción, tienen que hacerlo con ultrasonido o pues sí, con ultrasonido. Porque hay que tomar en cuenta también algo muy importante. No todas las masas en cavidades son puncionables. No todo lo que tú observes en cavidad lo puedes llegar a puncionar. Por eso es de que es importante que tengan ustedes el apoyo de un imagenólogo para que les pueda dar una interpretación y lo que ustedes están observando les pueda decir, ah, sí, eso sí lo podemos puncionar, eso no, con base en su experiencia. Gingiva. En el caso de gingiva, sí se puede realizar punciones, pero hay que tomar en cuenta que gingiva es muy irrigado, es una zona que es bastante irrigada, entonces muchas veces cuando uno llega a puncionar se contamina muy fácil con sangre y por lo regular son lesiones que pueden llegar a ser pues bastante adheridas las células y es difícil obtener muestra. La verdad, cuando nos llegan a preguntar, bueno, por lo menos a mí me llegan a preguntar si recomiendo la citología o no en el caso de gingiva, la verdad, la mayoría de las ocasiones recomiendo que hagan la resección quirúrgica y lo remitan a histopatología. Ok, la citología, ¿qué nos va a ayudar a tomar la decisión? Primero, nos va a ayudar a decir si es algo neoplásico, si es algo inflamatorio. Si es algo inflamatorio, ¿qué es lo que estamos observando? Bacterias, hongos, parásitos. Y si es algo neoplásico, si es epitelial, mesenquimal. Si en este caso es algo benigno, ¿qué es lo que podemos llegar a interpretar nosotros, los patólogos, como algo benigno? Sean células uniformes en tamaño, y bueno, en el caso de malignidad, pues son todas estas características que les estoy poniendo. Bueno, también es importante, bueno, esta es la hoja que les había comentado.
que cuando ustedes remitan sus muestras a los laboratorios siempre tomen en cuenta los datos. ¿Cuáles son los datos que ustedes deben de poner? Y precisamente señalar la parte anatómica. Esta es la hoja que nosotros en el laboratorio utilizamos tanto para citología como para histopatología. Que los clínicos llegan a llenar. Muchas veces, por ejemplo, yo les recomiendo con los clínicos con los que trabajo que nos envíen fotografías de la lesión macroscópica. ¿Por qué? Porque así nos puede llegar a dar una idea de qué es lo que estamos observando y cómo fue que tomaron la muestra. ¿Cuáles son las técnicas citológicas que nosotros podemos tomar? La primera, pues una punción con aguja delgada, aspirado con aguja delgada, una impronta y un hisopado. En el caso del hisopado, por lo menos en neoplasias a lo mejor vaginales, que llegamos a observar algunas nódulos en vestíbulo, podemos llegar a utilizar el hisopado, pero muchas veces va a depender también de qué tipo de neoplasia estamos observando. Si estamos observando a lo mejor una neoplasia de origen mesenquimal, son bastante cohesivas las células y difícilmente con un hisopado pues vamos a obtener células. Pero, por ejemplo, si estamos observando un tumor venéreo transmisible, el hisopado, pues a lo mejor sí nos podría ayudar a poder obtener, pues ahora sí, la mayor cantidad de células. De ahí en fuera, la verdad, la mayoría de los hisopados, en el caso de diagnóstico de neoplasias, casi no se usa. Bueno, la punción, les puse aquí un video, déjenme. Bueno, en el caso de la punción, como les comentaba, es una técnica. Aquí es un video en baja velocidad, donde podemos ver cómo se hace el movimiento para poder obtener la mayor cantidad de material. Vean cómo no hubo necesidad de anestesiar al paciente. Fue una práctica bastante noble. De hecho, la propietaria estaba sujetándola. Y bueno, en este caso es poco invasiva. Se coloca, se dan vueltas para poder hacer como si fuéramos un sacabocados y posteriormente se extiende para que podamos hacer la evaluación citológica. Ok, bueno, el aspirado, bueno, se hace con la jeringa. Y bueno, aquí tenemos, de hecho, esta es una imagen del departamento de patología, en donde estamos utilizando una jeringa y también las pinzas de Cameco, que esto lo que nos ayuda es a generar con mayor facilidad la presión para poder obtener la mayor cantidad de material. Esto por regular, en el caso de las yo lo recomiendo más cuando son lesiones que son muy firmes y que por lo regular tienden a ser más de origen mesenquimal. Cuando nosotros hacemos una punción, hacemos el extendido y vemos que no tenemos nada de material, a lo mejor con un aspirado podamos hacer que la presión negativa nos pueda obtener mayor cantidad de material y poder hacer una mejor evaluación. Esto se puede hacer sin la pinza. Realmente ahí la teníamos porque es una forma didáctica de utilizarla, pero la verdad yo no utilizo la pinza de Cameco. Bueno, ¿cómo se realiza el extendido? En el caso del extendido, este video lo hice hace tiempo. A ver, entonces primero se coloca el material. Perdón, es que se activó solo. Primero colocamos el material en la aguja, perdón, de la aguja en la laminilla y posteriormente hacemos el squash. Esta es la técnica de squash. Esta técnica realmente a mí me gusta bastante porque se distribuye bastante bien y al momento de hacer la presión no se destruye tanto las células. Eso también va a depender mucho de la persona que haga el extendido. Es lo mismo. Y bueno, en el caso de la impronta para el diagnóstico de neoplasias, la verdad yo lo recomiendo mucho cuando son postquirúrgicas. Cuando nosotros tenemos una neoplasia, por ejemplo, en este caso estamos revisando la neoplasia y cortamos el fragmento de piel, el fragmento de tejido y lo colocamos sobre una laminilla o muchas veces
se genera como, se hace como un raspado del tejido para que nosotros podamos evaluar, y bueno, después un extendido, para que nosotros podamos evaluar y tengamos un previo de qué es lo que estamos, qué es lo que nos estamos encontrando. Bueno, en el caso de de las improntas en piel, ¿realmente son útiles? Bueno, ok. Estos son ejemplos muy claros de los cuales muchas veces me los envían y nos comentan, oye, ¿me recomiendas aquí en estos casos hacer una impronta? O muchas veces pues hacen en estos pacientes, en pacientes que tienen lesiones ulceradas. ¿Qué es lo que normalmente nosotros observamos en estos pacientes? Lo que normalmente observamos nosotros es esto. ¿Qué es lo que estamos observando? Aquí una citología tenida con Wright, donde podemos observar muchísimos neutrófilos, pero si se dan cuenta hay muchas bacterias. Entonces, al momento de verlo, la primera impresión que nos está dando es de que es un proceso inflamatorio y que en este caso es séptico y que está ligado a las bacterias. O sea, es un proceso que a lo mejor decimos, ah, ok, sí, es por las bacterias. Sin embargo, realmente lo que nosotros estamos haciendo es esto. ¿Qué es lo que estamos observando? Estamos observando esta porción. Si se dan cuenta, aquí estamos observando los neutrófilos y estos pequeños puntos basofílicos que vemos aquí son las bacterias. Esto es lo que nosotros estamos observando en una impronta. ¿Qué es lo que realmente estamos observando de toda la lesión? Es esto. Esto que ustedes están observando aquí es esto que está aquí. Es la parte más superficial que se tiene en la lesión. ¿Dónde realmente está el diagnóstico? En la parte de acá abajo. Estamos observando aquí un carcinoma de células escamosas. Y vean, si nosotros solamente hacemos esta evaluación, decimos, ah, ok, es un proceso inflamatorio. Sin embargo, realmente la lesión está más profunda. Entonces, la verdad, para serles sincero, muchas veces no recomendamos realizar las improntas precisamente por esto, porque puede haber un sesgo al momento de hacer la toma. Realmente lo que estamos evaluando es la inflamación superficial, pero la parte más profunda no se puede evaluar con una citología. La citología en el caso de líquidos. En el caso de líquidos, sí se puede llegar a evaluar realmente esa parte de la evaluación de los líquidos, las efusiones abdominales y las efusiones torácicas, realmente las evalúa la parte de patología clínica. En este caso, en el laboratorio tenemos una patóloga clínica que hace esa evaluación. Y bueno, sí se puede llegar a utilizar y es bastante útil cuando se llegan a encontrar pues este tipo de hallazgos. Aquí, por ejemplo, estamos observando una efusión neoplásica bastante maligna de células epiteliales, que de hecho, en este paciente primero le hicieron creo que fue una placa radiográfica, se le hicieron en el hospital, de hecho son especialistas en imagenología, y pues resultó que no observaron nada, tomaron la muestra, bueno, no se veía nada y vieron que había líquido y posteriormente tomaron el líquido, lo remitieron y pues resulta que era una efusión neoplásica. Ok, en el caso de la histopatología. La histopatología, ok, en el caso de la histopatología, ¿cuáles son los elementos que nosotros tenemos que tomar, que tenemos que tener en cuenta cuando mandamos a hacer la histopatología? Punto número 1, la toma de muestra. Cuando nosotros hacemos una citología, la citología, que fue la parte que vimos, muchas veces lo que nos va a decir es qué es lo que nosotros estamos encontrando. Por ejemplo, si nosotros encontramos un mastocitoma en una citología, evidentemente lo que nos está diciendo es vas a tener que quitarlo con bordes amplios. Entonces, la citología es el previo y muchas veces a ustedes como clínicos les da la pauta para poder tomar la decisión de cómo van a hacer la recesión quirúrgica de ese tejido. Entonces, primero es la toma de muestra, los bordes quirúrgicos, el procesamiento, la revisión histopatológica, la cual va a estar basada en lo que nosotros estamos encontrando. Y esto va a depender, por ejemplo, si está calcificado o no está calcificado, todas esas. Y también la parte de la caracterización del tumor. ¿A qué me refiero con la caracterización del tumor? ¿Qué tipo de tumor es el que estamos observando? Si es por ejemplo, si es un mastocitoma, tomando la parte de mastocitoma, ¿qué clasificación es la que nosotros estamos dando? Si es una clasificación Pupel, la clasificación Parnay, o en el caso de la melanomaria, la gradificación que nosotros estamos utilizando, o en el caso del sarcoma. Entonces, eso es muy importante porque al final a ustedes como clínicos les da pautas para saber qué es lo que prosigue
posteriormente a la toma de muestra. Bueno, primero la biopsia. Tenemos dos tipos de biopsias, dos tomas. La biopsia excisional, que es literal quitar tu tumor. Esta es la biopsia excisional. Si se pueden dar cuenta, estamos retirando por completo el tumor. Y la biopsia incisional. La biopsia incisional es solamente quitar un fragmento del tumor. ¿Cuándo se recomienda cada una de estas tomas? Va a depender. Por ejemplo, cuando son neoplasias que están muy adheridas, cuando realmente no se puede determinar con precisión qué tan profunda está, muchas veces, y el animal ya tiene metástasis, ya tiene otros signos, muchas veces lo que hacen es solamente tomar una biopsia incisional para poder darle un nombre a la neoplasia. Sin embargo, en la mayoría de casos se hace una biopsia incisional. ¿Cómo se va a hacer esa biopsia incisional? ¿De qué va a depender? Y como les comentaba anteriormente, qué tanto vamos a llegar a abarcar va a depender del tipo de neoplasia que nos estemos encontrando. Para eso, precisamente por eso es la utilidad de la citología. ¿Por qué? Porque nos va a dar como un parámetro a qué es lo que nos estamos encontrando. Por ejemplo, aquí estamos observando 3 cortes, donde el primero podemos observar aquí una neoplasia epitelial benigna, en donde, pues si se dan cuenta, los bordes quirúrgicos están bastante bien limitados, no están tan extensos y de hecho no involucran tanto. Sin embargo, en la imagen del medio estamos observando un tumor de células redondas, un mastocitoma, donde pues podemos observar que la mayoría de los mastocitomas tienden a ser infiltrantes. Y entonces al momento de ser infiltrantes, no tener los bordes definidos, eso de entrada pues, nos hace pensar que tenemos que hacer una recesión quirúrgica muchísimo más amplia. Y aparte, muchas veces no solamente es la amplitud del tejido, sino de los bordes quirúrgicos laterales. Eso vamos a verlo un poco más adelante en algunas imágenes. Y bueno, también en el caso de los sarcomas, es igual que en el caso de los mastocitomas. Muchas veces llegan a ser sumamente infiltrantes y pueden llegar a adherirse a tejido profundo. Y bueno, aquí les muestro unas imágenes. Esta parte, como les comento, es meramente clínica. ¿Qué tan amplio puede llegar a ser los bordes quirúrgicos? Realmente eso va a depender de las pruebas de imagenología que nosotros tenemos, de la citología, y con base en eso vamos a ir tomando las decisiones. En este caso, una vez teniendo que es una neoplasia infiltrante y que a lo mejor es un tumor de origen mesenquimal, pues se toma la decisión de hacer una cirugía radical para poder hacer la recesión quirúrgica tan amplia. Y bueno, también es importante tomar en cuenta que muchas veces, por ejemplo, específicamente en el caso de tumores de glándula mamaria, podemos llegar a encontrar tumores adyacentes o en las partes bajas. También eso es importante. Por ejemplo, de hecho, en cadena glandular mamaria, muchas veces cuando hacen mastectomías laterales, llegan a irse linfonodos. Esos linfonodos son importantes evaluarlos para poder determinar si hay metástasis o no hay metástasis. Y de hecho, al momento de hacer la recesión quirúrgica, pues ahora sí separarlos y remitirlos. Y bueno, en el caso de los bordes quirúrgicos, hablando clínicamente, sí se pueden identificar. Por ejemplo, en el caso del mastocitoma, son muy importantes que los lleguen a, pues ahora sí que a identificar. De hecho, hay un marcaje, es el marcaje de los, a grosso modo, de lo que se utiliza en mastocitoma. En algunos hospitales lo que hacen es de que marcan los bordes, por ejemplo, 2 suturas son el borde craneal, una sutura es el borde caudal. Entonces, no es lo mismo que yo te diga, como patólogo, sabes que tienen los bordes sucios, a que te diga, en el borde caudal los bordes están sucios. Entonces, es importante que como clínicos o como cirujanos ustedes tengan una metodología y la expliquen a la persona o al laboratorio con el que están ustedes trabajando para que él pueda comprender esa parte de cuáles son los bordes que ustedes están identificando y él lo pueda tomar en cuenta al momento del procesamiento de la histopatología. Otra cosa importante también, de hecho esto la mayoría de los laboratorios veterinarios lo realizamos, es el marcaje de los bordes quirúrgicos profundos. ¿Cómo se hace el marcaje?
Por ejemplo, aquí tenemos un corte histológico de una glándula mamaria, donde podemos observar que el lecho quirúrgico profundo, esto que ven aquí, es una tinción, es una tinción especial, es una tinción tipo china, que al momento de teñirla, nosotros la fijamos con, se tiñe, se deja secar y para que no se pierda, este, se procesa con vinagre, no me acuerdo, sí es con vinagre. Se mete con vinagre para que no se desprenda y posteriormente al momento de hacer la evaluación histopatológica, muchas veces macroscópicamente es imperceptible realmente hasta qué punto llegan las células plásticas. Sin embargo, en el corte histológico nosotros podemos hacer una evaluación. Este es un mastocitoma, no tiene nada que ver con la imagen pasada, pero podemos observar aquí, esta es la tinción que nosotros, bueno, que les había referido anteriormente, y observen cómo está la tinción y dónde se encuentran estas células. ¿Esto qué quiere decir? Que estos bordes sucios están profundos. Esto a ustedes como clínicos les ayuda a determinar si puede existir una reincidencia en la zona donde hicieron ustedes la lesión quirúrgica. Entonces, esto es muy importante al momento pues de realizar la parte histopatológica y ustedes como clínicos de revisar que su patólogo les esté entregando esta parte, que los bordes se encuentren completamente libres. Y bueno, el pronóstico. Hablando en la parte histopatológica, ¿cómo podemos hacer una evaluación con base en el pronóstico? Primero, el conteo mitótico. El conteo mitótico, o el conteo de índice mitótico, se refiere a la cuenta de figuras mitósicas o atípicas en 10 campos aleatorios con un objetivo de 40. No todos los tumores malignos necesariamente pueden llegar a presentar un alto índice mitótico. Y es necesario revisar la literatura en específico que nosotros estamos la literatura en específico que nosotros estamos determinando para la neoplasia. Entonces, siempre es importante que ustedes lo tomen muy en cuenta. No todas las neoplasias malignas presentan un índice mitótico alto. Eso va a depender también de la clasificación y del tumor que nosotros estemos teniendo. Ok, ¿qué otros? Perdón, listo. Es que estaba acomodando esto. ¿Qué otros marcadores de pronóstico tenemos? El índice ACNOR, que realmente por lo menos aquí en Querétaro no cuenta con la atención. PSNA, que es inmunohistoquímica, P53, tampoco lo utilizo tanto, realmente el que utilizo un poco más es el KI67. Y es también por inmunohistoquímica. En el caso de la inmunohistoquímica como tal nos es bastante útil para varios factores. Uno de ellos, de hecho, es uno de los que más se solicita, es para determinar la habilidad del tratamiento, específicamente en el caso del mastocitoma. Aquí, bueno, les puse una serie de imágenes donde podemos observar primero una citología, la histopatología y posteriormente la inmunohistoquímica. En el caso de la inmunohistoquímica, para poder determinar la viabilidad del tratamiento de mastocitoma, se realiza CD117 o CKIT. ¿Qué es lo que se busca con este CKIT? Determinar que, a grosso modo, determinar qué tanta positividad de receptores, bueno, de CKIT, de receptores tirosina llegan a tener estas células para ver qué tan bueno va a ser o qué tan efectivo podría llegar a ser la terapia con con el fosfato de toceranil. Entonces, eso nos puede dar como un preámbulo a ver qué tan efectivo puede llegar a ser. Y también a determinar el pronóstico en el caso de los mastocitomas. Otra utilidad de la inmunohistoquímica es el grado de diferenciación. En el caso de la inmunohistoquímica, muchas veces la mayoría de los patólogos lo que hacen es que llegan a recomendar cuando hay una neoplasia bastante diferenciada. Por ejemplo, en el caso de los sarcomas o pues, en la mayoría de los casos de los sarcomas, cuando no se puede diferenciar con precisión, se llegan a recomendar. Entonces, por ejemplo, aquí estamos observando un caso clínico de un paciente
que tenía un aumento del linfonodo, la masa que habían retirado no habían mandado a hacer histopatología y pues resultó que tuvo un aumento de tamaño. Entonces se hizo la citología, se hizo en este caso la histopatología y pues realmente no se llegó a un diagnóstico entero. Entonces, con base en las características histológicas, dentro de los principales diferenciales estaba un melanoma melánico. Entonces, se mandó a hacer Melan A, que es un marcador para melanoma, y resultó ser positivo. Entonces, pues, se llegó al diagnóstico con la inmunohistoquímica, no con la citología ni con la histopatología. Se llegó al diagnóstico con la inmunohistoquímica. Entonces, otra también, la utilidad es la inmunotipificación para linfoma. Yo por lo regular utilizo en primera instancia dos, que es CD3, CD79, pero también está PAC5. Ahora sí que va a depender también de en dónde se encuentren y cuáles son los marcadores que van a llegar a utilizar. Realmente para linfoma es un panel bastante amplio, pero la mayoría, bueno, gran parte de los patólogos utilizamos en primera instancia CD3, que es para linfocitos T, y CD79 para linfocitos B. En el caso de los sarcomas, de tejidos blandos, pues es una gama amplia de tejidos, de neoplasias que pueden llegar a ser, pues ahora sí como una lista de posibles. Muchas veces cuando uno llega a observar el corte histológico, lo que llega a observar es muchos patrones donde no se puede determinar con precisión qué neoplasia es. Sin embargo, sí se puede realizar inmunohistoquímica para poder determinar con precisión cuál es la neoplasia que estamos encontrando. Aquí, por ejemplo, en este caso se hizo alfactina y se hizo S100, donde pues marcó muy ligera positividad en el caso del S100. Entonces, en este caso, esta neoplasia se determinó que era una neoplasia derivada del sistema nervioso periférico. Y bueno, esta parte es muy importante porque muchas veces a nosotros como patólogos llegamos a esta parte donde, ok, tenemos el diagnóstico, ya se hizo la citología, resección quirúrgica, inmunohistoquímica, y bueno, muchas veces a nosotros nos preguntan, ok, ¿y luego qué pasa? O sea, ¿qué sucede después de esa parte? Una vez que ya tenemos todo el diagnóstico, que ya sabemos el nombre de la enfermedad o el nombre de la neoplasia a la cual nos vamos a enfrentar, ¿qué sigue? Yo la verdad, como les comentaba, muchas veces prefiero mejor recomendarlos con personas que se dediquen específicamente a la parte de oncología clínica. Bueno, está la asociación, la Oncovet como tal, donde tienen un directorio de oncólogos clínicos, donde ellos les pueden orientar hacia qué es lo que sigue, cuál es la terapia. Muchas veces les puede llegar a ser conveniente. También es importante tomar en cuenta qué quimioterapéuticos llegan a tener ustedes a la mano, porque en este tiempo ha existido un poco de ausencia de algunos quimioterapéuticos. Es difícil conseguir. Entonces, esto es importante porque muchas veces a ustedes les pueden dar una interconsulta, no necesariamente ver al paciente como tal, sino hay varios oncólogos que lo que hacen es de que les dicen, ¿sabes qué? Mándame todos los estudios que tengas, estudios radiográficos, resonancia, ultrasonido, todo lo que tengas, histopatología, citología. Si en este caso hiciste o evaluaste campos pulmonares, y con base en todo eso, ellos les hacen un protocolo terapéutico para que ustedes puedan ofrecérselos a su paciente. Muchas veces a lo mejor y realmente pues solamente es calidad de vida para el paciente. Entonces, esto es muy importante porque específicamente en la parte de oncología, para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico y podamos brindar un tratamiento, debe ser algo integral. No solamente es algo meramente clínico. Al momento de solamente verlo vamos a poder determinar qué diagnóstico es o cuál es el nombre de la neoplasia, sino que se requiere una serie de pasos que es importante que ustedes se lo especifiquen a los propietarios. Porque muchas veces el propietario no le parece, va a otro veterinario y a lo mejor ustedes, porque no quisieron mencionárselo, el otro veterinario se lo menciona y pues acepta realizar las pruebas. Entonces, es importante que ustedes cuando tengan un paciente oncológico, no se salten las pruebas y se las hagan saber al propietario. También es importantísimo que cuando tengan este tipo de pacientes, les comenten que realmente, así ya sean animales o en humanos,
las neoplasias no se curan. Específicamente en el caso de veterinaria humana, muchas veces son grados bastante avanzados y realmente se puede haber una recesión, se puede a lo mejor realmente quitar en el caso de las neoplasias benignas, pero en el caso de las neoplasias malignas como los mastocitomas, melanomas, linfomas, realmente lo que nosotros buscamos es dar calidad un tiempo de vida. Y eso es importante que también lo establezcan ustedes con sus propietarios, que ustedes tienen a la mano directamente el propietario. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero y les haya gustado la plática. Realmente es una plática que procuro hacerla con base en la experiencia, la poca experiencia que tengo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Sebas. Muy interesante tu charla. Si, por favor, si tienen alguna pregunta para el doctor Sebastián, es el momento. La doctora Samantha nos hará el favor de leérselas al doctor Sebastián. Y también en Facebook, por favor, si alguien tiene una pregunta para el doctor, podemos hacerla con mucho gusto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Sami. Bueno, hola, Rubén. Pregunta Gabriel Pantoja. Bueno, dice, muchas felicidades por la plática y las fantásticas fotografías que nos ha compartido, ya que han resultado bastante útiles para la comprensión de este importante tema. Duda, respecto al uso de marcadores tumorales para inmunohistoquímica, ¿cuál es su disponibilidad en México y su costo aproximado? Bueno, en el caso de la disponibilidad en México, va a depender realmente en dónde te llegues a encontrar. Realmente, por ejemplo, en la Ciudad de México, la mayoría de los patólogos llegan a tener acceso. En este caso, Rubén también llega a tener acceso a los marcadores de inmunohistoquímica. Muchas veces también va a depender pues en este caso, de en dónde te puedas llegar a encontrar. A mí, por ejemplo, me han mandado cubos para realizar inmunohistoquímica de lugares que pues, a lo mejor no tienen el servicio, pero se pueden llegar a remitir. Si en este caso ustedes llegan a tener algún paciente y en este caso el patólogo les comenta, ¿sabes qué? No cuento, pues pueden en este caso recurrir en la Facultad de Veterinaria, en el Departamento de Patología, o en este caso con su servidor, no quiero que sea una comercial, o con Rubén, que Rubén también tiene ese servicio. Entonces, el costo aproximado va a depender también de la zona. Evidentemente no es lo mismo que se cobre en la ciudad donde se realiza o en la ciudad donde lo lleguen a remitir. ¿Por qué? Porque también tiene que ver el costo pues en este caso del envío. Estar enviando el cubo y también va a depender en dónde se llega a procesar la inmunohistoquímica. Pero más o menos anda entre 800 a 1,500 pesos aproximadamente cada inmunomarcador. Entonces, tomando en cuenta aparte también el envío. Entonces, son algunos factores que se pueden llegar a tomar en cuenta. No sé si tengan alguna otra duda. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacerle al doctor? Vamos a hacer una de aquí que está en Facebook, mientras, en lo que se animan aquí en Zoom. Sí. Pregunta Erika Paola en Facebook. ¿Influye el calibre de la aguja en la toma de muestras? No sé si se refiere a cito o a hematología. Probablemente cito. Ok, creo que sí, me imagino que debe ser en cito. Sí, realmente, por ejemplo, nosotros muchas veces cuando llegamos a tomar, la mayoría de las agujas que llegamos a utilizar, las agujas que normalmente utilizamos es la que viene en la jeringa, es la aguja color verde, no recuerdo ahorita con precisión qué calibre es, pero por ejemplo, en lesiones que son muy, muy sangrantes, muchas veces llegamos a utilizar la aguja de insulina, que es sumamente delgada. Llegamos a obtener material y pues no se genera un trauma tan denso como si utilizáramos alguna otra aguja. Gracias, Sebas. Pues, no sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta para Sebas? Por favor, aprovechenlo.
En Facebook, ¿alguien que tenga alguna otra pregunta para el doctor? Todavía tenemos suficiente tiempo. Si no, pues ya, damos por terminada esta interesante conferencia. Sí, perfecto. Pregunta Eric Estrada. ¿Qué tan fácil es obtener una buena cantidad de células para una citología de orina por micción si se sospecha de una neoplasia en vejiga, ya que algunas veces se ven las células ya muy degradadas? ¿O qué recomendación se podría tomar? Bueno, en el caso de, si tú llegas a sospechar de alguna neoplasia que esté en vejiga, punto número 1, lo ideal que hacer para hacer una toma de muestra tiene que hacer con ultrasonido, guiada con ultrasonido para poder evitar las muestras, es hacerla guiada con ultrasonido y tomar la muestra por cistocentesis, evitando lo más que se pueda esa zona. ¿Por qué? Porque muchas veces si nosotros funcionamos la región neoplásica o la región o el aumento de tamaño, podemos, a lo mejor puede ser un absceso y podemos ahí generar una peritonitis. Entonces, lo ideal es hacerlo pues muchas veces con cuidado. Ahora, otra recomendación es de que hagan los extendidos lo más pronto posible para que no se lleguen a degenerar. En algunos casos, muchas veces si es por cateterismo, llegan a recomendar realizar lavados vesicales para que podamos, porque también es otra cosa, cuando son células neoplásicas muchas veces llegan a ser muy cohesivas y a lo mejor nosotros al momento de observar el sedimento urinario no observamos células, pero eso no significa que no sea una neoplasia. Esto va a depender también de la cohesividad de las células. Entonces, al momento de hacer lavados vesicales, podemos llegar a generar que se lleguen a desprender estas células para que al momento de hacer la recepción de esos lavados podamos obtener mayor cantidad de células. Entonces, no sé si tengo... Muchas gracias, Evas. Muchas gracias. Yo tengo un comentario, una pregunta, un comentario. Bueno, muchas veces los médicos ofrecen el servicio, ¿no? Hay veces que la mayoría de veces los propietarios son los que no acceden a ese tipo de muestras, sobre todo cuando son oncológicos. Yo creo que es súper importante por lo menos el abordaje de cito, ¿no? Que ya te puede decir, bueno, es inflamatorio, es neoplásico, hay que remover o hay que ver de qué manera se puede tratar, si es un absceso, pues debridar, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué recomendarías tú a los clínicos a manera de que puedan convencer un poco más a los propietarios de que accedan a este tipo de servicios? Yo creo que es complejo, ¿no? Porque es algo que realmente, pues, todavía es necesario, pues, manejar mucho al propietario, ¿no? Los clínicos tienen muchísimo trabajo en manejar al propietario, pero ¿qué recomendarías tú para que los clínicos puedan, pues, ofrecer ese servicio, ese convencimiento, ese trabajo que tienen que hacer con los propietarios? Híjole, pues como bien lo dices, Rubén, es muy complejo, porque va a depender del tipo de propietario. O sea, puede ser a lo mejor un propietario que sea muy aprensivo con su mascota y te deja hacer absolutamente todo lo que quieras o lo que requiera sin ponerte ningún límite. O puede ser un propietario que literalmente te diga, ah, si es neoplasia, lo vamos a dormir. Entonces, yo creo que lo importante aquí es de que el clínico debe de ser específico y claro. O sea, decirle el procedimiento que uno debe de tomar para que no tenga, para que no quede duda con respecto a qué es lo que se va a hacer. Mencionarle cuál es la sospecha, cuál es el procedimiento que se tiene que realizar y pues con base en eso poder ir tomando las decisiones, decirle, ¿sabes qué? O sea, primero hay que determinar qué es lo que nos estamos enfrentando. Requerimos hacer esto y esto y esto. Y a partir de ahí vamos tomando la decisión. ¿Por qué? Porque muchas veces hay algunos clínicos que llegan a observar la lesión y ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Es que se ve negro, muy probablemente sea melanoma, mejor vamos a, o sea, se apresuran. Entonces, hay que tomar con cautela realmente la parte específicamente de cáncer como tal, hablando con los propietarios, porque pueden pasar dos cosas. Una, que el propietario tenga el antecedente de que tenga un familiar con cáncer y pueda tomarlo de forma agresiva, o puede de plano darse por vencido y dormir al paciente o buscar otra opción. Entonces, ideales que tienen que ser muy claros, decir qué es lo que van a realizar y manejarlo
paso a paso para que no tengan ese rechazo con los propietarios y manejarlo con base en el propietario que ustedes estén observando. Gracias, Sebas. Tenemos otra pregunta por aquí, dice Gustavo Farías. ¿Podrías explicar cómo se tomaría la muestra de una masa neoplásica dura? Y entre paréntesis pone hueso. No dice qué tipo de muestras, si cito o biopsia, pero bueno, podría ser ambas. Pues va a depender también de dónde se llegue a encontrar. Por ejemplo, si estamos hablando de hueso, en el caso por ejemplo, en el caso de los huesos, pues muchas veces la citología va a depender también de quién tome la muestra. Muchas veces a mí me ha tocado muestras de citología de hueso que lo que toman es la parte pues periférica y muchas veces también llegan a tomar muestras que pues es médula ósea. Entonces, es chistoso porque no se evalúa nada de eso. Entonces, lo ideal es ahí, siempre cuando ustedes vayan a tomar una muestra de hueso, tengan la correlación imagenológica, que lo hagan con base en la radiografía para que ustedes puedan determinar dónde se encuentra realmente la lesión y puedan determinar qué tanta cantidad van a llegar a tomar. Algunos médicos utilizan, que tienen la expertise, hacen la citología. Hay algunos que lo que pues, prefieren hacer es una biopsia incisional, hacen una pequeña abertura, hacen un raspado del tejido y pues lo remiten. Ahora, y también es importante que cuando ustedes remitan eso en el laboratorio donde se encuentren, lo envíen con la placa radiográfica y sean específicos de dónde fue que tomaron la muestra. Eso a nosotros nos ayuda un buen. ¿Por qué? Porque podemos tener una correlación de qué es lo que estamos evaluando. Excelente, muchísimas gracias. Pues creo que ya no hay más preguntas. No sé si alguien Aquí tiene... hay otra pregunta. Ah, ok, hay otra. Pregunta Carlos Tapia. En su experiencia, ¿cuáles son las neoplasias más frecuentes por sexo? Por sexo, pues en el caso de hembras, tumores en glándula mamaria. En México realmente pues no tenemos como todavía esa cultura de la esterilización temprana en el caso de perras. Realmente en el caso específicamente por sexo, ligadas al sexo, en el caso de tumores de glándula mamaria. Y también, bueno, los tumores por sexo evidentemente pues son como más característicos. Por ejemplo, también en glándulas perianales o en tumores de glándulas perianales, pues muchas veces también puede llegar a haber otros problemas como hiperplasia prostática o tumores testiculares. Entonces, va a depender, pero principalmente por sexo, si nos basamos en eso, son tumores en glándula mamaria, por lo menos en México, con lo que yo he trabajado. Muchas gracias. Bueno, nada más es un comentario de Liliana Sachi. Dice, hola, desde mi laboratorio aconsejo a los clínicos ofrecerle a los propietarios los distintos métodos para diagnóstico, hacer una estrategia de trabajo desde Argentina. Sí, eso es bastante bueno. Ya no hay más preguntas. Listo, pues ya no hay más preguntas, en Facebook tampoco. Muchísimas gracias, Sebas, por haber aceptado nuestra invitación. La verdad que es una ponencia muy interesante. Yo creo que es algo con lo que pues trabajamos día a día, ¿no? Yo creo que en los laboratorios las neoplasias es lo que más llega para diagnóstico, ¿no? Ojalá que pues la gente, ojalá que también esté en Facebook, que nos esté viendo propietarios, que tengan animales oncológicos y que sepan que están todas estas herramientas que nos pueden ayudar a hacer los diagnósticos, ¿no? También a los clínicos, pues apoyarse con los patólogos es algo súper importante, ¿no? Mucho apoyo, mucha relación con los patólogos clínicos, con los anatomopatólogos, con los médicos clínicos oncólogos, pues con el objetivo prácticamente, ¿no? De que los animales pues tengan bienestar. Eso es lo que al final buscamos pues todos los veterinarios que trabajamos en el área de diagnóstico. Bueno, pues Sebas, muchas gracias nuevamente por tu presentación. Sami, muchas gracias por ayudarme aquí en la coordinación. Espero que les haya gustado, como siempre. Yo creo que ha sido una excelente ponencia. Hemos elegido muy bien a nuestro ponente y esperemos que nos puedan acompañar en nuestras próximas conferencias. Bueno, Sami, buenas noches. Sebas. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Rubén. Hasta luego. Hasta luego. Bye.